Esto se ha llevado a través de inteligencia, se tienen datos específicos y se va a atender cuando nosotros tengamos elementos y pruebas que podamos documentar para poder intervenir una policía municipal. Ustedes... Artefacto, el espacio para las industrias creativas. Origen de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas. Buenas tardes, mi nombre es María Álvarez del Castillo y bienvenidos a Artefacto, el programa de las industrias creativas de CIE7 Jalisco. Gracias a quienes nos escuchan por radio en el 96.3 FM y 630 AM, así como quien nos ve por televisión en el 25.2 C7 Cultura y en TV abierta la repetición todos los sábados es a las 16 horas. Nuestras redes sociales es www.c7jalisco.com por si nos quieren ver en vivo, en línea, y los teléfonos son el 30 30 53 11, 30 30 53 12 y nuestras redes sociales llevadas a cabo por Rodrigo Montaño son en Facebook Artefacto C7 y Twitter @artefacto_C7. Y bueno, esta tarde tenemos una gran invitada, a Beatriz Bastarrica, y es una española que aunque lleva más de 10 años viviendo en Guadalajara, es licenciada en Bellas Artes en su país y ya en México ya obtuvo el grado de máster en Teoría del Arte y doctora en Ciencias Sociales. Ambos en la Universidad de Guadalajara. Compagina la enseñanza con la investigación, tanto en el terreno artístico como en la historia, concretamente de la historia del vestido, bueno, como representación social. Recientemente, en 2004, su tesis de doctorado obtuvo la mención honorífica del premio de la mejor tesis doctoral de la historia, otorgado anualmente por el INA. Y su tesis se titula Guadalajara, 1850 a 1910, el vestido, la moda y la civilización. Y aborda el fenómeno del vestido desde una perspectiva social, como terreno para los conflictos y dinámicas de la clase y género. Bienvenida, Beatriz Bastarrica, qué Hola, gusto María. tenerte por aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo llegaste a Guadalajara? Pues por azares del destino. Yo ya había estado en México en otras ocasiones y mi vida quería un cambio. Me vine 2 meses de viaje a Guadalajara, me enamoré del país y poquito tiempo después renuncié al trabajo que tenía allá en España. Aterricé en Guadalajara sin saber muy bien a qué venía, pero enseguida me matriculé en la maestría que estudié en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en Teoría del Arte. Y desde que llegué a la ciudad me quedé prendada de la ciudad. Quizás hace 13 años, que es cuando llegué, Guadalajara era un poquito más habitable que ahora, ¿verdad? Porque Mucho más últimamente amable. hay muchos carros y mucha contaminación y a lo mejor por eso Y más fue... chico. Y más chico también, era más abarcable. Sí. Pero bueno, el caso es que me enamoré completamente y aquí sigo, no me he ido. Aquí me formé, de hecho, como académica, porque mi título en Bellas Artes me formó como profesional, no como académica. Los 2 posgrados son orgullosamente de la UDG, Claro. precisamente. Y el doctorado, pues como bien dijiste en mi semblanza, ya fue en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en Historia, concretamente en Historia del Vestido. Y obviamente vamos a hablar, el tema de hoy es la historia del vestido tapatío. Sí. ¿Y tú cómo llegas a abordar este tema o cómo te inclinas a este tipo de investigación? Sí. Ahí está la anécdota biográfica a la que siempre trato, que siempre rehuyo en mis clases, que mis alumnos creo que siempre se quedan con la curiosidad de eso, pero hoy lo voy a contar. Hoy lo voy a desvelar. Gracias. Hace mucho tiempo yo empecé a dar clases desde muy pronto en Guadalajara. La UDG, de hecho, fue la primera institución en darme la oportunidad de enseñar. En 2003 empecé. Pero hubo un momento en el que sí, daba unas clases por aquí, estaba en la Galería de Luis Tinajero y mi economía era un desastre absoluto. Y sí, en aquel momento surgió la posibilidad de dar clases en la Universidad Autónoma. Fui por una materia, pero en aquel momento estaba Carlos Sotomayor, que todavía coordina la carrera y dirige la carrera de diseño de modas en Único.
y me ofreció un pacto con el diablo prácticamente, me ofreció un montón de horas de historia del vestido que yo ni siquiera sabía que aquello se enseñaba en la universidad, ¿no? O que era una disciplina académica. Y claro, mis ojos hicieron el símbolo del dólar y dije sí. Total, que empecé sin saber nada, pero no tuve más que escarbar un poquito en la superficie de la disciplina para darme cuenta de lo fascinante que es la historia del vestido y de la moda, y de la posibilidad tan rica que te ofrece para conocer el devenir de los pueblos, que al fin de cuentas a mí lo que me interesa es la gente. Elegí esa vía de acceso a la gente, averiguar cómo demonios son a partir de cómo se visten, pero podría haber sido otra. La historia del vestido es perfecta para eso. Y de ver socialmente todo lo que representa, ¿no? Sí, es impresionante, es fascinante. ¿Qué es de lo más importante que crees que representa y que has visto sobre esa investigación? Pues mira, cuando estaba preparando mis primeras clases, allá por el año, yo qué sé, hace tiempo ya, hace un rato, la mayor parte de los textos que encontraba a la hora de preparar mis temas, ¿no? Y de buscar imágenes, eran muy descriptivos. Y de hecho hay mucha historia del vestido que se sigue trabajando así, desde el punto de vista de la estética. Pues, por ejemplo, mi área de experiencia. En 1880 estaba de moda el polizón y las mujeres se ponían este artilugio debajo de la falda y parecía que tenían una especie de domo, ¿no? atrás de sus caderas. Los colores que estaban de moda eran estos y estos. Los moños se usaban aquí y allí. Y eso estaba bien, o sea, me gustaba conocer. Una descripción. Esa descripción estética me parecía interesante, pero de vez en cuando me encontraba con textos que no hablaban de eso, que hablaban de por qué las mujeres de repente se estaban poniendo aquella cosa y lo que suponía en términos de capital social y capital simbólico el que pudieran permitirse el usarla. Ahí ya los autores estaban entrando en terrenos más de psicología social, de sociología o de una historia escrita no desde la descripción estética, sino desde el análisis de las representaciones, del conflicto social, por ejemplo. Desde el principio me di cuenta de que eso era lo que más me interesaba a mí. Entonces, cuando llegó el momento de doctorarme, quise enfocar mi investigación así, desde ese punto de vista, no tanto desde el punto de vista descriptivo. Y fíjate qué curioso que al hacerlo, en ese larguísimo y a veces tedioso proceso que es un doctorado, encontré cosas interesantísimas sobre la ciudad en la que ya llevaba mucho tiempo viviendo y la conocí mucho mejor, o sea, Guadalajara. Claro, porque te dio todo un contexto de historia, de personajes. Sí, les entendí mucho mejor a ustedes los zapatillos, que a veces se me hacen indescifrables. Entender mucho más que nosotros. Bueno, no lo sé, no lo sé, me siento muy extranjera. Bueno, no conozco ningún tapatío que se haya ahondeado tanto en algo así. Bueno, por lo pronto cerramos este primer bloque y regresamos. En Artefacto los teléfonos son 30 30 53 11 y 30 30 53 12. Estamos aquí con Beatriz Bastarrica hablando sobre el tema del vestido tapatío. Gracias. Artefacto. Manufacturando ideas. Buenas tardes, regresamos al segundo bloque de Artefacto y esta tarde estamos con Beatriz Bastarrica con el tema de la historia del vestido tapatío. No, y pues con vean, nosotros... ya vengo también así, bien vestidito. Bien vestido con la máscara y todo. Mascarita azul, porque, pues bueno, estamos de plácemes y, pues bueno, está Carlos Santana por aquí en la ciudad de Guadalajara. Allá en la zona de Tlajomulco, ahí con Don Chente, en la Arena BFG se presenta hoy en la noche, ya en un par de minutos estará por ahí el concierto a las 8 de la noche. Los abridores está por ahí Journey y cierra Carlos Santana. Counting Crows, que era una banda de los 90 muy interesante, pues lamentablemente dijo no, se quedaron por allá en Estados Unidos, pero bueno, ahí está el originario de Autlán de Navarro, Jalisco. Él nace el 20 de julio de 1947, actualmente tiene 67 años, ya en un par de meses tendrá ya 68 años el señor Carlos Santana. Carlos Alberto Santana Barragán es su nombre por ahí de pila, así es que lo que acabamos de escuchar es de 1971, Black Magic Woman. Esto es Artefacto, todos los martes de 7 a 8 de la noche, y hay que recordarles por ahí los teléfonos, María, cualquier comentario bienvenido, 3030 53 11 y 3030 53 12. Y si están por ahí escuchándonos y viéndonos en sábado, pues un saludo también para ustedes. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Exactamente, a las 4 de la tarde es la repetición de este programa. Ahorita nos vemos en el siguiente corte. Gracias, enmascarado. Y bueno, regresamos con Beatriz Bastarrica y el tema del vestido, la historia del vestido tapatío. Y bueno, tuviste una mención honorífica el año pasado para el premio a la mejor tesis doctoral de historia otorgado por el INA. Platícanos cómo fue eso y la repercusión que puede tener, que se me hace maravillosa, que se conozca la historia
tapatía, Sí, en realidad. pues personalmente fue una alegría enorme. Felicidades. Gracias. Fue una alegría enorme porque estudiar un doctorado, elaborar una tesis doctoral, escribir tantas páginas, consultar tantos archivos, es un trabajo hermoso, Claro. pero muy pesado. Y aparte luego, pues que tenga todo un hilo conductor. Sí, y a veces sientes que no sabes si valió la pena porque pues, a quién le importa, ¿no?, lo que escribiste. Luego las tesis doctorales no las lee nadie, pero en esta ocasión me animé a mandar la tesis a este premio. Este año se presentó muchísima gente, afortunadamente eso significa que la investigación en México está muy viva. De hecho, en uno de los discursos que escuchamos el día de la entrega de premios, eso fue lo que se dijo. Y hubo cuatro premios al final a la mejor tesis doctoral de historia. Hubo dos premios y 2 menciones honoríficas, la mía fue una de ellas. A nivel personal te decía que fue una alegría inmensa y también estoy muy contenta por la UDG, que es mi alma mater a fin de cuentas. Claro. He pasado mucho más tiempo estudiando y trabajando en la UDG de lo que estuve en la facultad en España y me considero UDG. Y creo que es un logro enorme para el doctorado en Ciencias Sociales del CUCS, por supuesto para mi directora de tesis, la doctora Elisa Cárdenas, que es una parte imprescindible para la elaboración de esta investigación. Sin su dirección no habría sido lo mismo y seguro que no me habrían dado el premio. Y también, como bien decías, es una oportunidad genial para que esta dinámica de la metrópoli y la provincia de la que hablábamos antes se pervierta un poquito, ¿no? Y Claro, que hay un poco más de entendimiento. en provincias, como les gusta decir a algunos, yo no creo en ese tipo de terminología, se hace muy buena investigación. No solo mi tesis porque le dieron un premio, hay muchísimas investigaciones ya hechas y otras en curso de una calidad inmensa. El trabajo historiográfico en México es excelente, está muy vivo, hay muchísima gente implicada en ello y se están elaborando investigaciones fascinantes. El terreno de la historia del vestido está un poquito virgen, no tanto ya, porque cada vez hay más investigadores, pero en Jalisco sí estaba bastante virgen, entonces es una alegría triple, cuádruple, porque un premio como este representa una plataforma estupenda para que las investigaciones se den a conocer. Y se abran un poco más el Sí. tema también. Entonces ahora ya mucha gente en México sabe que aquí en Jalisco estamos investigando historia del vestido con una perspectiva muy contemporánea, que es la de la historia social del vestido, no tanto la de la historia estética del vestido. Sino un poquito más complejo y todo lo que representa. Sí, efectivamente, con todas las fuentes diversas que consultamos y todo el asunto. Exacto, creo que vamos a ver algunas imágenes, si nos podrías describir Ay, claro que algunas, sí, por qué favor. bien. Ay, qué bueno que vamos a hacer esto, porque estas imágenes, las fotografías, el público lo sabe, la imagen fotográfica es súper poderosa, Sí. evoca muchas cosas, pero también es fácil de malinterpretar. ¿Podrías describirnos Claro. para los radioescuchas? Esta fotografía que vemos ahora es el retrato fotográfico de una mujer entrada ya en años. Yo calculo que tendría más de 50, que a finales del siglo XIX eran muchos para una mujer, que se fue al estudio fotográfico a encargar su retrato porque trabajaba como empleada doméstica en alguna casa de Guadalajara. Y a partir de 1880 y tantos, el gobierno le pidió a la jefatura política que elaborara un registro de empleados domésticos. Es una cosa física, son hasta 20 libros en los que están contenidas las fichas de todas las personas que trabajaban como empleadas domésticas en la ciudad. Hay de todo, hay desde cocheros hasta cocineras, ¿no? De ella no la recuerdo concretamente, pero al lado de su fotografía pues aparecen sus datos. Es un registro, curiosamente, muy parecido al de los reos de la penitenciaría de Escobedo. Sus datos son su nombre, el lugar de procedencia, la edad, una descripción física, el nombre de sus padres y luego para quién trabaja, qué es lo que hace para esa persona y qué sueldo gana en caso de que tuvieran trabajo en ese momento. Ese registro se complementaba con una cartilla, que era una cartilla, algo parecido a un pasaporte. A ojos del siglo XXI es tremendo lo que se hacía, porque esa cartilla la tenía el doméstico en el momento en que se la daban, pero luego cada vez que entraba a trabajar a un lugar, era su dueño, de alguna Claro, forma. es que es una Su manera de jefe, esclavitud. sí, se quedaba con la cartilla, de manera que, y allí iba apuntando todo, ¿no? Si el comportamiento era bueno, pues quedaba registrado. Si faltaba algo en la casa y lo culpaban a él o a ella, pues también quedaba registrado. De manera que toda su historia laboral quedaba reflejada en la cartilla. Y no podían trabajar sin esa cartilla. Sin esa Entonces, cartilla era una tenían- carta de recomendación de alguna Sí, manera. tenían estrictamente prohibido trabajar. Entonces yo utilicé este registro. Ella es una de las mujeres que quisieron ser retratadas de cuerpo entero porque estaban muy orgullosas de su ropa. Las empleadas domésticas están entre los personajes más interesantes de mi investigación, porque
tras analizar cientos de fotos en las que ellas aparecen en este registro de domésticos, pude darme cuenta de que sus atuendos eran caros de producir en muchos casos y ellas ganaban muy poquito. Estamos hablando de mujeres que ganaban 1 peso o 2 pesos al mes. Con eso no alcanzaba para nada, mucho menos para mandar a hacer un vestido, una toilette, que era como se llamaba en aquella época, como esta, compuesta de saco y falda, que probablemente está hecha de calicó, un tejido bastante vasto, pero todos los adornos que ves y que ven son de terciopelo, y el terciopelo era un tejido muy caro. Todo lo que todo lo negro que se ve en la imagen, esos listones negros, esas cintas negras, son de terciopelo. Para una mujer de la élite no suponía un gasto reseñable, pero para una mujer como ella, sí, seguro que le costó mucho dinero. Ella no era una criada. Esa fotografía pertenece a la colección privada de las hermanas Ana Rosa y Patricia Gutiérrez Castellanos, que son descendientes del general Tolentino, que fue gobernador de Jalisco en los años 80 del siglo XIX. Tienen una colección maravillosa. Estoy agradecidísima a ellas dos porque me ayudaron muchísimo, y sin las imágenes que me proporcionaron no habría podido tampoco escribir la tesis. Y casi todas son de personas de la élite, ¿no? Por ejemplo, ellas no saben quién es, pero esa foto está en su colección. Es un hombre probablemente de la élite tapatía, pero aquí curiosamente aparece vestido con un traje que podríamos calificar casi de charro y que probablemente utilizó para sus estancias en el campo, por ejemplo, cuando se iban a la temporada de San Pedro, ¿no? Que en verano toda la élite tapatía mudaba su residencia de Guadalajara a San Pedro Tlaquepaque y estaban allí 2 meses, en el tiempo de lluvias. Ay, esta fotografía, que la dejen un poquito porque es una historia preciosa y quiero contártela bien. Esta fotografía yo la compré en el Tianguis de Antigüedades de la Avenida México. La compré después de llevar ya un buen rato haciendo mi investigación. La compré porque me di cuenta de que el libro que está sosteniendo la mujer de la foto aparece en otra foto que había visto en el registro de domésticos. Entonces todo está ligado de alguna manera. Todo está ligado, y además aparece también volteado, porque creo que no se alcanza a ver bien en las pantallas de las personas que nos estén viendo, pero las 2 ilustraciones que aparecen ahí son fotos de 2 mujeres que están de perfil y está el libro volteado. Entonces, gracias a que encontré esta foto, pude deducir qué fotos del registro de domésticos había tomado Pedro Magallanes, cuyo nombre vemos abajo de la foto, tanto por el libro como por el fondo. Fue un trabajo detectivesco precioso y que hace que el trabajo de historiadora sea aún más interesante y más apasionante. No, y es cuando encuentras este enlace que te lleva a otra cosa y hace todo sentido, y empiezas a jalar del hilo y de repente te encuentras pudiendo identificar un montón de fotografías. Es maravilloso eso. Ay, lamentablemente nos tenemos que ir a corte. Regresamos pronto. Estamos hablando sobre la historia del vestido tapatío con Beatriz Bastarrica y les recordamos nuestros teléfonos para cualquier duda o saludos o lo que quieran mandar. Es 30 30 53 11 y 30 30 53 12. Regresamos. Gracias. Artefacto. Manufacturando ideas. Buenas tardes. Regresamos al tercer bloque de Artefacto. Aquí con... Sí, pues bueno, lo que acabamos de ver y escuchar es un viaje al pasado, digo, no tan atrás en la línea del tiempo. Estamos en 1969, ahí en agosto aproximadamente, cuando pues originalmente iban a ser 2 días, ¿no? El 15 y el 16 de agosto de 1969, ahí en Woodstock, cerca de Nueva York, pero pues, la fiesta se puso muy bien y se extendieron hasta el 18 de agosto. Y ahí andaba, entre otros, pues bueno, Jimi Hendrix, también estaba por ahí Jefferson Airplane, en fin, y representando, ahora sí que a toda al combo ahí del Power chicano, estaba Carlos Santana. Esto a propósito pues del toquín que tiene hoy en la noche, ahí en la zona de Tlajomulco, ahí con Don Chente, en la arena BFG. Hoy en la noche regresa por acá Carlos Santana, y el próximo, bueno, este fin de semana, el domingo, estará tocando en el Ángel de la Independencia, ahí en el DF. Iba a tocar en el Zócalo, pero pues ya saben que el señor Bond dijo, no, pues préstemelo tantito, vamos a echar ahí el cotorreo para llevar por ahí parte del Distrito Federal, del Zócalo y toda lo que significa por ahí el Día de Muertos en esta nueva película del Agente 007. Así es que ahí está Santana, esto es Artefacto y nos vemos en el siguiente bloque. Chido. Gracias, Enmascarado. Y regresamos con el tema
de el vestido tapatío con con la doctora Beatriz Bastarrica. Gracias por el título. Creo que vamos a seguir con más imágenes y hablando sobre ellas. Muy bien. Pero mientras tanto quisiera saber cuál es tu proceso de investigación. Bueno, mi proceso de investigación es un proceso basado en un método más o menos estándar, aunque la verdad es que la investigación histórica ha ido sufriendo cambios a mejor en los últimos 100 años y pues nos vamos actualizando. Tampoco yo tengo 100 años, ¿verdad? No llevo 100 años investigando. Básicamente lo que hacemos los historiadores es buscar un tema de investigación, algo muy general, en mi caso sería el vestido y la moda, y luego encontrar una realidad muy concreta en la que se dé ese tema de investigación. A eso lo llamamos el objeto de estudio. En este caso es Guadalajara entre la Reforma y la Revolución. Solemos investigar aquello que tenemos cerca. Habría sido dificilísimo para mí investigar la moda en la China imperial, ¿verdad? Por ejemplo, habría tenido que tomar muchos aviones. Cuando ya tienes tu objeto de estudio, hacemos algo que a mis chicos en la UDG les cuesta un poquito entender a veces, que es problematizarlo. Es decir, lo convertimos en algo interesante de estudiar a partir de ciertas preguntas que nos planteamos. En mi caso, lo que hice fue plantearme la pregunta de por qué la gente se vestía como se vestía. O sea, no quería ver únicamente qué se ponían encima, sino qué les llevaba a vestirse así. ¿Qué podía yo encontrar de interesante ahí? Una vez que ya lo tuve claro, entonces lo que hacemos es buscar qué se ha hecho antes al respecto, ¿no? En cuanto a la investigación concreta de mi objeto de estudio, había muy poquito, por eso quizás lo tuve un poco más fácil que otros que tienen que trabajar sobre mucho material ya elaborado previamente, y lo conjugué con aspectos más teóricos. ¿Qué propuestas teóricas, o sea, qué conceptos y qué ideas abstractas han desarrollado otros autores antes de mí? Porque yo no soy Dios y yo no puedo saberlo todo, ¿no? Claro. Y una vez que tienes las dos cosas, ya te conviertes en un detective y es, yo creo, la parte más divertida, cuando empiezas a buscar dónde demonios vas a encontrar los restos que dejaron las personas que vivían entonces para poder analizarlos. Restos suena un poco feo, pero restos o vestigios son las fotos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde los vas a ver? ¿O dónde los vas a leer? ¿O dónde vas a escuchar sus voces? ¿Dónde encuentras tu fuente de información? ¿Dónde están ellos? Exacto. Hoy en día ya está un poco mal visto llamar las fuentes, aunque todos seguimos llamando fuentes a nuestras fuentes de información, porque existe la creencia de que, bueno, la fuente es algo como prístino, ¿no? Y de ahí sale la verdad, y no es cierto, las fuentes las construyes. Claro. Lo que encuentras son vestigios, huellas que dejaron las personas a las que vas a investigar. Y también vas encontrando esas cosas que te van llevando a una a otra, ¿no? Exacto, como lo de la foto, ¿no? Vas conectando una con otra. En mi caso, pues, revisé toda la prensa tapatía de entre 1850 y 1910. O sea, me la pasé leyendo noticias viejas durante muchos meses. Y luego revisé muchos archivos públicos, como el registro de domésticos y el registro de penitenciaría, colecciones privadas. También revisé numerosas pinturas de la época. Todo lo que yo sintiera que me podía servir para encontrar a la gente a la que tanto estaba buscando, porque mientras no se invente un espiritismo real, o sea, una ouija que de verdad funcione, los historiadores tenemos que trabajar así. En esa parte del proceso tú tratas de acumular la mayor cantidad de información posible, fotografías todas las fotos, tomas todas las notas posibles de los inventarios que encuentras en los archivos notariales, o también todas las notas posibles de todas las noticias que te interesan en los periódicos. Y es en ese punto, al final de todo ese proceso, cuando normalmente entramos en pánico, porque llegamos a casa, vemos todas aquellas carpetas en Windows o en Mac, donde sea, y decimos, nunca voy a poder hacer nada con esto, porque son miles de páginas, miles de fotos. Te pones histérica una temporada y luego unos días, unas horas, lo que cada quien necesite, pero luego ya empiezas a hacer lo que se llama el cruzar las fuentes. Empiezas a conectarlas unas con otras, lees muchas veces tus notas, ves muchas veces las fotos, vuelves a tus conceptos teóricos. ¿Qué es el vestido? ¿Qué es la moda? ¿Qué es ostentar? ¿Qué es emular? Vuelves a todo lo que tienes y vuelves todas las veces que necesites hasta que empiecen a surgir ideas, hasta que puedas empezar a elaborar tu propio discurso. Y es entonces cuando con un poco de suerte empiezas a escribir y no mueres en el intento. Y bueno, y terminas con con 737 páginas de información. Pero muy elaborado, una tesis muy elaborada. Un poquito elaborada, yo creo que puedes morir de aburrimiento leyendo esto. Sí. Pero pues yo creo que continuamos un poco con las fotos para seguir un poco del proceso. Adelante con ellas, es la parte más bonita, yo creo. De la investigación y para que el público pueda entender. Ay, mira, esto es publicidad. Esto, por ejemplo, lo obtuve después de horas y horas de leer los periódicos de la época.
había notas, por supuesto había noticias, ¿no? Y noticias de sociales, por ejemplo, pero de vez en cuando encontraba publicidad de artículos del vestir, de sastres, de tiendas que estaban todas alrededor de la catedral. Y te da todo un contexto, ¿no? Del Guadalajara. Claro, de cómo vivía la gente. La zapatería, la democracia, ay, esto es otra cosa, esto forma parte de otro registro, el de penitenciaría. Esos dos hombres que ven ahí fueron probablemente personas muy pobres, que pues no alcanzo a ver, pero seguramente acabaron en la cárcel por robo, a lo mejor por asesinato. Me interesaron todas estas fotos porque muestran una faceta de la gente intempestiva. O sea, nadie o casi nadie se podía preparar para el momento en el que les tomaban la fotografía que iba a formar parte. Era en el momento. Entonces, ahí ves la realidad cotidiana sin aderezos, sin filtros. Y lo que se ve, por ejemplo, muy directa. Sí, muy directa. Él también es un reo, pero Loreto Rodríguez, que no recuerdo a qué se dedicaba, pero a lo mejor era cochero por la ropa que lleva, sí tuvo tiempo de prepararse, o quizás incluso proporcionó él su retrato fotográfico al registro, porque hubo un tiempo de unos 10, 15 años, 20, en los que no hubo ningún control. Era un desmadre total el registro de penitenciaría. Entonces algunos había que fotografiarlos allí, pero los que tenían dinero llegaban con su foto, ¿no? El día que ingresaban a la cárcel. Y teníamos como resultado fotografías como esta. Las primeras veces, recuerdo perfectamente la primera noche después de consultar el registro de penitenciaría. Me dormí con las caras de estos hombres en la mente, porque es realmente impactante revisar esos momentos tan graves en la vida de alguien. Esto forma parte de un periódico satírico de inicios del siglo XX que se llamaba Juan Sin Miedo. Era un periódico con muchas caricaturas. Y todos los personajes que aparecen en él, en los números que se conservan en la Biblioteca Pública del Estado, que no son muchos, todos llevan sombrero. Fíjate cómo, por ejemplo, esto de ver tantos sombreros me llevó a escribir un capítulo entero de la tesis sobre la importancia del sombrero como forma de representación social y cómo puedes entender las clases sociales analizando únicamente los sombreros que llevan sobre la cabeza. Por ejemplo, él lleva un sombrero de copa, de raso. El hombre que aparece fotografiado para la publicidad de la gran sastrería Filemón, no recuerdo el apellido de Filemón, pero se llamaba Filemón, el señor. Otra rea, Micaela García, aparece en una de las primeras fotografías del registro de penitenciaría de los libros dedicados a las mujeres, sosteniendo una flor en la mano, lo cual es absurdo. Lo que ocurre es que el fotógrafo en las primeras imágenes trataba de reproducir modelos iconográficos pictóricos. Hay muchas tendencias, hay una fuerte tendencia pictorialista en la primera fotografía de mediados del siglo XIX. Esta es otra foto de mi colección. También la encontré en el Tianguis de Antigüedades. No sabemos quién es, pero a lo mejor algún día podemos llegar a saberlo, pero sí sé quién fue el fotógrafo. Alrededor de 1880. Alrededor de 1880. Probablemente, o sea, seguro el fotógrafo fue Octaviano de la Mora por el fondo, porque esa barca y ese mar se puede observar en otras fotografías que sí aparecen pegadas a la cartulina donde aparece su nombre abajo. Entonces, esa es la clase de vestigios. Hace poco vino Carlo Ginzburg a Guadalajara, un historiador italiano. Es un genio, Carlo Ginzburg, nos honró con su presencia. Y él llama a eso testimonios involuntarios. Son elementos que aparecen en un texto o en una fotografía o en un registro y que nadie dejó ahí pensando en que iban a servir para entender mejor el devenir histórico muchísimo tiempo después, pero que finalmente sí sirven y que nos dan una información valiosísima. Esas fotos son una maravilla. No, pues invaluables, ¿no? De todo lo que... Invaluables, sí. De todo lo que quieren decir. Y todo lo que te dicen es una cosa espectacular, todo lo que puedes llegar a saber. Solo hay que insistir. Solo hay que verlas y volver a verlas y no dejar de verlas nunca y tratar de acumular más. Los historiadores tenemos un poco de síndrome de Diógenes con las fuentes. Cuanto más, mejor. Al final ya hay cosas que las guardas y no sabes ni para qué las vas a usar, pero ahí las tienes en una carpeta. No, bueno, y luego resulta que salen documentos interesantes. Sí. Bueno, regresamos, terminamos este tercer bloque de Artefacto. Les recordamos los teléfonos 3030-5311 y 3030-5312 para cualquier duda, comentario que puedan tener. Muchas gracias. Artefacto. Manufacturando ideas. Buenas tardes, regresamos al cuarto y último ¿no? Pero nos pusimos bloque de Artefacto. Ahí tu paisano, mira. Bueno, él es de la parte de Alicante, ahí en España. ¿No? Hablar con puras No, es el Red, es una muy buena rola, se llama Efectos Vocales, el Snatch Scratch. Él, pues ya sabe, ¿no? Su nombre completo por ahí es Ignacio Fornés Olmo. Pero bueno, para toda la gente que gusta el hip hop en español es Snatch Scratch. Ahorita nada más su nombre de batalla quedó en Nach. Repito, él nace el 1 de octubre
de 1974 allá en Alicante, en el sureste español. Así es que pues, ahí está Natch Scratch. Está el día de pasado mañana, el próximo sábado, ahí en un lugar que se llama el C3 sobre Avenida Vallarta. Así es que pues, va a estar bastante bueno. Ya es la tercera vez, si no mal recuerdo, que está en nuestra ciudad y bueno, tiene su base de fans. Impresionante este rapero español. Y bueno, ya tenemos un bonchecito de llamadas. Muchas gracias por su comunicación. Recta final del programa el día de hoy, 3030-5311 y 3030-5312. Enrique López Cruz del Centro, felicidades por el programa. Pues muchas gracias, mi estimado Enrique. También por acá Silvia Carmona Cruz, exactamente. Felicidades por el programa. Y te pregunta Beatriz que si impartes algún curso o algún taller. Ella deja por ahí su teléfono. María Esther Contreras de Chapalita. Saludos a la invitada. ¿Dónde puede conseguir la tesis si ya la has publicado o próximamente? También por acá Armando García. Es importante reconocer que la vestimenta no es solo en aquella época, sino en todas. Depende de la clase social y económica y a qué lugar pertenecía. Gracias, Armando. También Javier Vázquez, felicidades a la invitada, qué interesante. ¿Cuánto hemos cambiado? Ya me dio miedo de cuáles serán las modas del futuro. Pues bueno, que tanto se mira para el pasado, para ver el presente y el futuro. Pues bueno, hasta ahí las llamadas. Esto es Artefactum, todos los jueves de 7 a 8 de la noche y la repetición los sábados. A las 4 de la tarde. Eso es todo. Pues ahí nos estamos Gracias, viendo. enmascarado. Buen Buenas día. Noche. Y bueno, pues regresamos con la doctora Beatriz Vesta Rica con el tema del vestido tapatío. ¿Y quisieras contestar un poco de las preguntas? Sí, claro que sí. Me preguntaban si dónde pueden conseguir la tesis. Sí. De momento solo se puede consultar en la biblioteca del CUC, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Está allí custodiada por las personas que se encargan de administrar las tesis doctorales que están en un cuartito aparte del resto de la biblioteca. Estoy en ello. Espero publicarla pronto. Una tesis de estas dimensiones no es tan fácil de publicar, pero es el objetivo último de cualquier persona que realice una investigación. Que quede darle todo el difusión. documento, el registro. Claro, y alguien preguntaba si doy cursos. Sí. Yo doy clases de historia del vestido, doy clases en la UDG, en la licenciatura en diseño de modas. Mis alumnos me tienen que aguantar una vez por semana durante 3 horas. No creo que aguante, yo creo que debe ser un gusto para ellos. Y de vez en cuando, tú lo sabes bien, María, doy ese mismo curso de historia del vestido, pero a través del arte. A través que del es arte. Maravilloso. ¿Quieres platicar un poco sobre ese taller? Pues sí, es un taller muy bonito. Se parece a las clases que doy en la ODG, pero haciendo más énfasis en la historia del arte, porque de hecho la historia del vestido, como disciplina dentro de la historia, de la escritura de la historia, surgió como consecuencia de una necesidad, la necesidad de datar las obras de arte que no estaban ni firmadas ni fechadas. Los historiadores se dieron cuenta de que si se fijaban en la forma en la que iba vestida la gente que aparecía en aquellos cuadros, por ejemplo, podían aproximarse más a la fecha posible en la que habían sido pintados los cuadros, por poner un ejemplo, ¿no? Y poco a poco se fue generando una historia del vestido que finalmente se creó un espacio propio y hoy en día es una disciplina, es una subdisciplina robusta. Hay muchas personas interesadas en hacer investigación en este campo en el mundo entero. En este curso lo que hago es tratar de conectar de una forma dinámica, o sea, intensa, ambas áreas de la cultura humana, el vestido y el arte, que están súper conectadas y de hecho hay obras de arte que vamos a entender mejor analizando el vestido y hay prendas de vestir que vamos a contextualizar mucho mejor viendo ciertas obras de arte. Por eso se me antojó el asunto, por eso me pareció que era de lo más legítimo y conveniente unir ambas cosas. Tú tomaste ese curso, así que... Sí, varias veces y lo promuevo porque es de mis talleres favoritos y cursos Sí, que, bueno, es muy bonito hemos dar ese trabajado curso. varias veces en eso. Es muy bonito dar ese Este, curso, sí. Y bueno, y habla desde los egipcios hasta ahora, ¿no? Hasta o sea, data desde... lo más allá que pueda llegar, siempre Exacto. lo que el tiempo permita, porque ya ves que yo me extiendo mucho y hablo, bueno, los televidentes se habrán dado cuenta ya de todo lo que puedo Sí, llegar a pero hablar. es una información maravillosa y siempre muy rica. Y luego, bueno, yo siempre que termino ese taller, siempre veo las cosas de otra manera, ¿no? Como con mucho más profundidad y mucha más atención. Sí, quizás como todos vamos vestidos y nos vestimos todos los días, nos acostumbramos a no pensar mucho, a no pensarnos mucho como seres vestidos. Exacto. Pero Y lo que representa. Sí, para la antropología contemporánea, el empezar a usar ropa es uno de los marcadores que categorizan al ser humano como humano y lo distinguen de sus antepasados animales. Así de importante es el que nos vistamos. Así es. Y todavía no la relevancia. Por que tiene. supuesto. No, pues. Pero como ya estamos casi en la recta final, sí quisiera que nos hablaras un poco, basado en tu investigación, Beatriz, ¿cuál era el contexto social del a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Guadalajara?
Pues eso fue interesantísimo. Cuando empecé mi investigación ya llevaba muchos años viviendo en Guadalajara y sentía que sabía de qué iba esta ciudad, ¿no? Pero en cuanto me puse en serio a analizarla me di cuenta de que no sabía nada. Entonces dediqué casi un año a entender mejor a la ciudad desde una perspectiva histórica. No solo a nivel urbanístico, por ejemplo. La ciudad estaba organizada de una forma diferente. Las clases altas, la élite, vivía en el centro, alrededor de la catedral, cerca de los portales, y ahí hacía su vida. Y la gente de menos recursos vivía en las afueras. Estamos hablando de que las afueras eran el actual Parque Rojo, por ejemplo. O sea, no estaban muy lejos las afueras. Santa Tere no existía. Guadalajara terminaba en Federalismo, aproximadamente, por ese lado, ¿no? Y por el otro lado, un poquito más allá de lo que hoy es la Calzada de Independencia, que era el Paseo de la Alameda. Me di cuenta de que hay cosas que han cambiado mucho, como por ejemplo la forma de vivir la ciudad, pero hay otras que no han cambiado tanto. En Guadalajara, ciertos sectores de la sociedad todavía miran a Europa como un modelo a seguir en muchos aspectos, no solo el estético, sino también el civilizatorio. Esta es una ciudad francesa, con una influencia francesa muy prominente. Sí, que no vino más que a afianzar algo que ya venía sucediendo desde antes. Los tapatíos desde principios del siglo XIX se precian de ser herederos de los europeos. Y se habla mucho sobre ello en la prensa. Por la España, ¿no? Y sí, el virreinato y todo lo que... Efectivamente. Yo creo que por eso quizás las modas afrancesadas de la crinolina tuvieron tanta influencia en Guadalajara, y en los años 70, cuando ya no se usaban en Europa, se seguían utilizando porque se veían como un marcador europeizante muy importante. Entonces me di cuenta de eso, de las continuidades y de los cambios. Guadalajara es ahora una ciudad cosmopolita y entonces evidentemente no lo era. Cada vez que un viajero extranjero llevaba a Guadalajara, todo el mundo se enteraba y lo llevaban a visitar sitios que te va a hacer mucha gracia. Lo llevaban al Hospital Civil, a la Penitenciaría y al Hospicio Cabañas. Y esas eran y la catedral, por supuesto. ¿Y qué era lo social? Obviamente era pues... Allá los llevaban a todos a ver enfermos, presos y niños huérfanos. Y en sus crónicas de viajeros escriben todo lo que les pareció. También es cierto que eran edificios de los que los tapatíos estaban muy orgullosos porque eran edificios modernos para la época. Sí, hermosa. Estaban muy bien pensados y además en aquella época las autoridades tapatías estaban muy orgullosas de la forma en la que, por ejemplo, estaba organizada la penitenciaría y ponían mucho cuidado en organizarla, así como el Hospicio Cabañas, que funcionaba muy bien como un albergue para niños huérfanos, excelentemente bien. Y el Hospital Civil. Es un edificio pues, patrimonial hermoso, ¿no? Efectivamente, ya lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Entonces, esos son algunos de los cambios. Hoy en día, no sé qué... Bueno, al Cabañas, que es el Hospicio Cabañas, pues claro que van todos los visitantes, pero la penitenciaria de Escobedo ya no existe y no se ve ningún viajero que vaya a Puente Grande. Digo, a no ser que sea para ver algún familiar allí encerrado. Y el hospital pues es otra cosa, pero sí, son cosas que cambian con el tiempo, era otra mentalidad. Sí, y otra época. Y desafortunadamente nos tenemos que despedir. Bueno. Muy agradecida por tu tiempo, por tu información, tu investigación. Creo que aporta muchísimo a nuestra cultura, a nuestra ciudad, y también nos hace entendernos un poco más, ¿no? Para eso sirve la historia, de hecho. Sí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctora Beatriz Basterrica. Gracias, María. Por acompañarnos, y muchas gracias a los radioescuchas y a los que nos ve en línea, en la televisión. Y mi nombre es María Álvarez del Castillo y también quisiera agradecer a todos los que nos apoyan en el programa, como Rodrigo Montaño. Muchas gracias. Hasta luego. Artefacto. El espacio para las industrias creativas. Difusión de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto.